iniciar el webinar de hoy con una parte que considero fundamental y es la propuesta que hago tanto en esto como en la vida en general. Cuando yo hablo de conversar, me refiero a la idea de concertar, convidar, compartir, convivir con un tema en particular. Y ahí es donde yo considero que está la esencia de la vida, porque si nosotros sin comunicación difícilmente se pueden lograr los objetivos, ¿no? Entonces ahí es donde está, digamos, mi propuesta general y me encantaría que pudiéramos, a pesar de las limitaciones, digamos, que estamos de alguna manera todos en diferentes sitios, me encantaría que pudiéramos utilizar esta plataforma para que sea como una especie de conversatorio en la medida de lo posible, por supuesto. Yo quiero estar, digamos, lo que les quería comentar era que el conversatorio, voy a llamarlo conversatorio de hoy, tiene un inicio que me encantaría que pudiéramos compartirlo, porque justamente se refiere a una parte de qué es lo que es la esencia de mi propuesta que está en mi seminario, y por eso quisiera arrancar dando esos tres elementos que son los que yo considero que son la causa de una crisis laboral y personal que está en todo el mundo a nivel global. Y bueno, ahora, como yo hice este seminario a principios del 2019, y bueno, la verdad es que no sabía que iba a estar la pandemia, o sea que la pandemia de alguna manera ha venido a engrosar la lista de problemas y de inconvenientes. Sin embargo, bueno, vamos a llamarlos que son posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Porque esas tres causas que yo le doy a la crisis, y por eso es que quiero arrancar el webinar de hoy con esto, porque va a ser la conexión con lo que les voy a decir posteriormente, es porque nosotros estamos desde hace años, y ya van a ver cuántos años, con una tentativa de aplicar conceptos a una visión anticuada del mundo. Y cuando eso sucede, caemos en un problema de percepción, que es de alguna manera lo que yo considero que está afectando en diversas ramas la parte laboral y personal de todos. Entonces, bueno, yo voy a arrancar con una parte que estaba justamente conversándolo antes con Manuel, que es cómo voy a hilar yo estas cosas que aparentemente no tienen relación entre sí, pero ya se van a dar cuenta que sí. Y es la parte de lo que yo llamo los procesos que guían al actuar humano. Nosotros tenemos una historia personal. Esa historia personal fue donde crecimos, donde qué padres tuvimos, a escuela estuvimos asistiendo, con qué personas nos relacionamos y de alguna manera nuestros compañeros de estudio inclusive. Y eso empezó a instaurar en nosotros unas creencias. Con estas creencias adoptamos valores que en muchos casos se convirtieron en paradigmas. O sea, lo que dice mi papá, eso, o lo que dice mi mamá, eso no lo discuto. Entonces se convierten en paradigmas. Estos valores empezaron a que nos empezáramos a formar juicios, muchas veces sin fundamento. Por eso es que yo insisto, cada vez que tengo la oportunidad de hacerlo, que nosotros tenemos que ser unos cuestionadores perennes, porque muchas veces tenemos juicios que no tienen fundamento. Resulta que estos juicios producen hábitos y esos hábitos producen unas formas de actuar. Cuando nosotros estamos en ese punto, nos damos cuenta de que de alguna manera a veces nos preguntamos por qué actuamos de esta forma y decimos, si no nos lo cuestionamos, probablemente pueda suceder de que, bueno, pues yo soy así. Pero muchas veces es la invitación a estarnos cuestionando todo el tiempo. Entonces, teniendo este patrón de pensamiento que, como le dije, se basan un poco en los procesos del actuar humano, voy a entrar con el primer tema. Y mi primer tema tiene como imagen el cuadro de Rafael Sanzio, un pintor italiano del Renacimiento, del siglo XVI,
donde quiso poner en un solo cuadro todos los filósofos y pensadores de Atenas, de Grecia, de la antigua Grecia. Por ejemplo, aquí está Platón, aquí está Aristóteles. Sin embargo, yo me voy a referir para la intención de transmitirles lo que quiero. Voy a hablarles de Parménides, que está aquí. Voy a hablarles de Heráclito y voy a hablarles de Sócrates. Muy brevemente. Realmente esto no es una clase de filosofía. Es simplemente el punto de anclaje de mi propuesta. Resulta que hace 500 años antes de Cristo, el amigo Parménides decía que el ser es fijo, eterno e inmutable, que el cambio es una ilusión de los sentidos. Y en la misma época, Heráclito tenía una posición opuesta a la de Parménides y decía que el fundamento de todo lo que existe es el devenir. El mundo se encuentra en un proceso de permanente transformación, que la historia reciente ha demostrado que esta es la idea que realmente funciona, porque inclusive los estudios de neurociencia han demostrado que existe una plasticidad en el cerebro que nos permite a cualquier edad aprender, que permite a cualquier edad reinventarnos, y esa es una característica que es fundamental. Pero es que resulta que el amigo Sócrates, 30 años después, instaura su filosofía apoyándose en la idea de Parménides, imagínense, de que el ser es fijo, eterno, inmutable, y de ahí sale lo que llamamos como el programa metafísico. El programa metafísico, después viene Platón como discípulo de Sócrates, 20 años después. Ustedes saben que antes de Cristo los tiempos vienen hacia atrás. Y después Aristóteles, como discípulo de Platón, 50 años después, se instaura lo que se llama, ya en el pensamiento humano, se instaura la idea del programa metafísico. Y ese programa metafísico resulta que, aunque las personas no sepan lo que es el programa metafísico, no conozcan a estos filósofos, eso ya está instaurado en el pensamiento occidental. Y cuando tenemos nosotros el pensamiento occidental, ya decimos que eso está en la conciencia colectiva. Eso está ya instaurado y pensamos que eso es así. A pesar de que, bueno, la historia se ha encargado de contradecirlo, pero de alguna manera hay algo todavía que pensamos que el ser es fijo, y de hecho hay inclusive hasta refranes que dice: el loro viejo no aprende a hablar, y seguramente lo conocen. Y resulta que sí aprende a hablar. Todo depende de la motivación y la intención y el deseo que tenga de hacerlo, porque el cerebro se lo va a permitir. Entonces, en la medida en que aparece esta situación, y tenemos un pensamiento por un lado que no es el verdadero, y resulta por otro lado, nosotros formamos el pensamiento en que el mundo, la filosofía y el programa metafísico habla de que el mundo trascendente está fuera de nosotros, que las cosas somos seres fijos que no cambiamos, y que accedemos al ser todo a través cuando accedemos al ser que está fuera de nosotros, está también actuando y podemos conocer la verdad absoluta o indiscutible. Oye, y resulta que las cosas que nos pasan no cuadran con eso, entonces caemos en un punto que es lo que he llamado una crisis de sentido, porque hay cosas que nos pasan, que no cuadran con lo que creemos que es, pero como tenemos la percepción de que es como nos dijeron, entonces, oye, hay un problema de crisis de sentido real en la humanidad actual. Después, entonces, tenemos que pasar a la segunda causa de crisis, que es la que yo llamo relacionada con la historia también, que es a finales del siglo XVI y principios del XVII. Está el señor René Descartes con la propuesta del pensamiento cartesiano, ya más para la ciencia. Y viene Francis Bacon también más o menos contemporáneo con Descartes, que opina que la naturaleza debe ser sometida y obligada a servir. Imagínense eso. Y los dos pensaban, Descartes y Bacon,
que debemos convertirnos en amos y dueños de la naturaleza. Cuando esa situación ocurre, entonces empezamos a ver que parte de los problemas del daño que le estamos haciendo al planeta, los problemas de la ecología, los problemas del daño ambiental, de alguna manera tienen que ver con que nosotros creíamos, otra vez caemos en el punto de percepción, que realmente la naturaleza estaba a nuestro servicio y que simplemente inclusive hay expresiones que yo comento en el seminario que son inclusive hasta más fuertes que las que estoy poniendo en la lámina y que tienen que ver con que, oye, que estamos destruyendo la naturaleza y no debemos. Eso es uno de los puntos fundamentales. Por eso es que esta segunda causa tiene la parte ecológica y lo que viene ahorita, porque entonces, basado en la filosofía cartesiana, Isaac Newton en el año 1687, por ahí más o menos, saca su propuesta de la física newtoniana, o sea, la visión mecanicista del mundo. Y resulta que entonces dijeron, eso es así, no hay más nada parecido, todo lo vamos a adaptar a la mecánica de Newton. Entonces eso se adapta a la sociología, se va a la economía, va a la medicina inclusive, a casi todos los ámbitos del actuar humano. Y resulta que entonces ahí es cuando comprendemos muchas veces por qué la gente dice el cuerpo se comporta como un reloj, y eso realmente no es cierto. O sea, tenemos que estar conscientes de que hay una interconexión, como lo voy a comentar un poco más adelante, entre todas las cosas. La medicina dice, si a ti te duele el hígado, eso no tiene nada que ver con los riñones, ni tiene nada que ver con los pulmones. Resulta que sí, porque todo el organismo es un ser que está interconectado una cuestión con otra. En la economía, pensamos que haciendo un análisis estadístico y olvidándonos de las personas, ya podemos tomar inclusive decisiones en economía que afectan al ser humano. Y pensamos que como la matemática lo es todo, que no voy a decir que no ayuda, más adelante voy a hacer la aclaratoria, que entonces estamos pensando que con matemática todo se resuelve y que los seres humanos, bueno, es un bloque, un patrón de personas y bueno, ellos ya se adaptarán a mis decisiones económicas. Resulta que eso está produciendo una crisis, que es a lo que me refiero, ¿no? Y eso se remata cuando el amigo Albert Einstein, a finales del siglo XVIII y principio del siglo XX, entonces aparecen los estudios de física cuántica, que no voy a hablar tampoco de física cuántica, porque bueno, imagínense, tenemos que estar varios días aquí y yo no soy experto y no tiene sentido que hable de ellos, simplemente estoy utilizándolos como referencia. Y porque realmente la física cuántica empieza entre 1900 y 1930 por ahí, y la otra vez estaba viendo una exposición del catedrático de física cuántica José Ignacio Latorre, que dice que estamos apenas en los albores de la física cuántica, que de repente los resultados se verán como en 300 años, imagínense, o sea que estamos en menos de kinder, estamos en maternal prácticamente para los efectos comparativos. Y entonces, bueno, ahorita se están haciendo experimentos con la computadora cuántica y todo eso, y bueno, están saliendo los pininos, como quien dice. Bueno, el punto, para volver al tema, que Albert Einstein propone los principios de la física cuántica entre 1900 y 1930, empieza la propuesta como tal, y dentro de los cuales está Werner Heisenberg, que ya está en pleno siglo XX, justamente nació en 1901, que entonces él dice, de alguna manera contradiciendo lo que dice Newton, que el mundo parece un complicado tejido de acontecimientos en el que toda suerte de conexiones se alternan, se superponen o se combinan y de este modo determina la textura del conjunto. Imagínense qué contradicción, un poquito la que vimos 500 años antes de Cristo en Heráclito y Parménides. Ahorita aparece una contradicción entre el mundo atómico y el mundo subatómico. Entonces, aquí es donde tenemos un punto otra vez de conflicto y ahí se genera otra crisis. Sin embargo, nosotros tenemos que estar claros que no podemos ni debemos descartar la historia, porque son procesos, ideas que son la base para lo que tenemos en la actualidad.
Yo, por ejemplo, estoy absolutamente en contra de los borrones y cuenta nueva y voy a destruir el pasado porque voy a arrancar de aquí adelante algo nuevo, sin hacer alusiones a nada en particular. Pero es importante que nosotros estemos conscientes de que es una mezcla de elementos que debemos utilizarlos, porque es como cuando nosotros, haciendo la analogía con nuestros padres, hay cosas que nos enseñaron a nosotros que funcionan y otras que no funcionaron. Y bueno, uno a veces aprende también lo que nos sirve. Entonces, yo sé que eso no lo debo hacer o no me interesa transmitirlo a mis hijos, pero hay muchas cosas de nuestros padres que son valiosas y son plausibles. Sin embargo, hay otras que no. Y bueno, nosotros tomamos lo que nos gustó y lo que no nos gustó lo desechamos o lo dejamos guardadito y bueno, seguimos adelante. Pues. Entonces, con esa premisa es que entonces caemos en el tercer elemento, que no tiene que ver con la historia, este sí es más bien reciente, que es la brecha generacional. Eso es un tercer elemento que está produciendo una crisis, porque es una crisis básicamente comunicacional. Y entonces yo, en vez de hablar, que está también en mi seminario, como les dije, el análisis generacional, yo voy a hacer más que hablar de fechas de nacimiento, yo me voy a referir a cuántos años tienen o tendrán los grupos que yo voy a comentar en este año. Bueno, esta es una lámina que probablemente tendré que actualizar, pero no hay problema porque me parece que es mucho más representativo. En vez de hablar de fechas de nacimiento, es hablar de las edades, porque nos actualizamos en el presente. Pues. Por ejemplo, los baby boomers, dentro de los que me encuentro, son las personas que este 2020 van a estar entre 56 y 75 años. La generación X son los que van a estar entre 41 y 55 años. Los millennials, que es un tema, caramba, como se habla de los millennials, pobrecitos, son los chamos que están entre 27 hasta, bueno, si yo soy un chamo de 61, un 40 años es un bebé. Pero bueno. Y los centennials, si son los más chamos, son los que están cumpliendo entre 11 hasta 26 años ahorita en el 2020. Y es una realidad. En particular, las nuevas generaciones piensan diferente como pensábamos nosotros. De repente la generación X es menos, se conecta más con nosotros, pero ya los millennials están a larga distancia de nosotros. Y es una realidad que ellos piensan diferente, muchos están mejor preparados, exigen protagonismo y participación en la toma de decisiones. A veces yo siento que son un poco como acelerados en ese protagonismo y participación en los destinos de las empresas, porque yo siento que les falta un poco de experiencia, pero bueno, eso lo trato yo en el seminario de análisis generacional. Y adicionalmente a eso nos aparece otra guinda, que es lo que viene a continuación, que es de la revista New England Journal of Medicine del año 2018, hizo un estudio en el que dice que la edad más productiva en la vida del ser humano está entre los 60 y 70 años, los baby boomers. La edad promedio de los presidentes de las compañías prominentes en el mundo es de 63 años, baby boomer. La segunda etapa más productiva está entre los 70 y 80 años. Esto no solamente agarra baby boomers, sino un poco más allá. Y la tercera etapa más productiva está entre los 50 y 60 años, que aquí agarra un poquito de generación X. Pero este es un tema interesante a analizarlo y conocerlo, porque y hago la salvedad, compañías prominentes son básicamente las que tienen vieja data, las que tienen una historia, tienen una tradición en el mundo. Y hay que aclarar que, por ejemplo, casi todas las compañías tecnológicas tienen una alta presencia de millennials. Tienen una alta presencia porque, bueno, se conectan y están alineados con las nuevas tecnologías, que justamente uno de los problemas que nos aqueja ahorita, porque mientras nosotros hemos tenido una evolución lineal, resulta que el crecimiento tecnológico ha sido exponencial. Entonces hay un desfase que es interesante y básicamente por eso es que ocurren estos casos de
de las diferencias en que tenemos unos muchachos que muchas veces nos dan clase a nosotros e inclusive a veces hasta dicen, bueno, ¿cómo es posible que tú no entiendas eso? Y bueno, no nos entendemos, pues simplemente. Yo, por ejemplo, puedo hablar de mi caso personal. Yo nací con el televisión a blanco y negro y tenía que esperar a que la televisión los tubos se calentaran para que la televisión prendiera. Imagínense cómo estamos ahorita, es un salto cuántico, hablando un poquito de la física cuántica, lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, bueno, partiendo de ese principio y de esos tres elementos, es cuando yo caigo en el elemento que considero que es fundamental. Nosotros tenemos dos opciones en este momento como gerentes. Ahorita ya entrando en materia, ya dando antes el preámbulo. Nosotros podemos mantener los viejos modelos establecidos que nos enseñaron a nosotros. Yo fui uno de los que fui criado bajo esos criterios, en que el jefe da los lineamientos, en que hay una rutina de instrucción y enseñanza. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y cuándo se va a hacer? Y usted acepte eso porque se lo dijo su jefe. Después viene un seguimiento y control de resultados. Hiciste lo que te indiqué, pero tal cual como te lo indiqué. Y bueno, después viene sanción o recompensa basado en esos tres elementos anteriores. Si tú eres un buen empleado, ahorita lo llamamos colaboradores, pero antes, si tú eres un buen empleado, tú tienes una sanción. Si tú no eras buen empleado, ¿y cómo se conectaba ser bueno o malo? Con que sigue el lineamiento, tiene rutina de instrucción y hace los resultados de acuerdo como se les dijo. Seguramente muchos de los que nos están escuchando esbozarán una sonrisa porque eso era así. Pero entonces nosotros tenemos que estar conscientes que el mundo cambió. No tanto por el coronavirus de alguna manera lo que ha hecho es acelerar todo, pero el mundo ha venido cambiando. Nosotros no podemos seguir trabajando con las épocas de la revolución industrial ni nada de eso. Hay cosas que sí y hay cosas que no, entonces tenemos que hacer un poquito ese trabajo de escudriñar dentro del paquete completo. Mira, esto me sirve, esto lo voy a dejar para después, esto lo hago, esto no lo hago, esto lo desecho, pero tenemos que hacer ese trabajo porque nosotros tenemos esa opción, mantener los viejos modelos o tomar las medidas para adecuarnos a la realidad. Eso es fundamental, adecuarnos a la medida para adecuarnos a la realidad, porque eso es lo que va a producir que empecemos a conectarnos con las empresas que ya lo están haciendo, porque hay muchas empresas que ya lo están haciendo, que ya están conscientes de que ese es el camino y que eso es lo que realmente va a producir crecimiento y desarrollo sostenible. Antes así era como que se veía mal, por hablar de uno de los temas que he comentado antes, oye, ser adecuado con el ambiente, oye, eso es como, me suena a Greenpeace, resulta que no, o sea, nosotros tenemos que cuidar del ambiente. Hay una máxima que leí en un libro que me voy a repetirla, de alguna manera me la ha apropiado, es que no todo lo posible es permitido. Antes se decía, si es posible, hazlo. Y resulta que en esa posibilidad había muchas cosas que se dañaban en el camino. Entonces tenemos que hacernos esa pregunta, porque no todo lo posible es permitido, porque si nosotros en ese invento o en esa medida o en esa decisión que tomamos estamos afectando al planeta, oye, yo sugiero que hay que repensarlo. Pero bueno, en ese sentido hay las opciones que tenemos. Por supuesto, mi propuesta a tomar las medidas adecuadas para adecuarnos a la realidad, porque de aquí es que viene entonces cuáles son las sugerencias. Realmente la idea mía no es dar órdenes ni nada, no tiene sentido. Para empezar, esto es importante que lo compren por convicción más que por coacción. Es que nosotros debemos convertirnos en unos líderes, creadores de líderes. Yo recuerdo que en mis épocas de mi inicio en mi trabajo se hablaba de, mira, no le des todos los datos a tu gente porque entonces te van a votar a ti. Y resulta que ahorita es que es justamente todo lo contrario. Nosotros tenemos que darle la mayor cantidad de información a nuestros colaboradores para que ellos aprendan las técnicas de liderazgo
y aunque no sean líderes de personas, se empiecen a formar, porque son las personas que nos van a ayudar. Son las personas que probablemente tomen decisiones y nos ayuden a hacer bien nuestro trabajo. Entonces, y sobre todo, que en el momento que nosotros pasemos a otro nivel, porque esa es la idea del crecimiento, la idea no es quedarse 30 años en un puesto, la idea es ir creciendo, porque si los de abajo suben, nosotros subimos y así sucesivamente. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos formando a nuestra gente como líderes, en esa misma medida, ellos primero van a estar agradecidos con nosotros, que eso es un factor muy importante. Y segundo, ellos nos van a estar ayudando a hacer nuestro trabajo, porque no van a ser las personas que digan, bueno, yo lo hago porque mi jefe me lo dijo, y si no lo hago como él me lo dice, me va a botar o me va a regañar o cualquier cosa de esa. Es simplemente tener colaboradores que en los niveles de crecimiento y maduración, porque claro, la verdad es que la madurez ayuda mucho a muchas veces a no ser impulsivo, que muchos muchachos tienden a ser impulsivos. Si nosotros los vamos formando, van a ser personas que nos van a dar buenas ideas. Yo le doy gracias a Dios que en mis trabajos yo a veces recibía los mejores datos de personas que yo pensaba, bueno, ¿de dónde se le ocurrió? Pero bueno, son gente que mientras uno esté abierto y tenga la escucha siempre en stand-by, vamos a tener la posibilidad de que surjan buenas propuestas. Pues. El otro elemento es que debemos tener diseñadores y constructores de equipos compactos y para eso tú tienes que conocer a tu gente. La parte de la química entre las personas es fundamental, la parte del desarrollo específico, las debilidades y las fortalezas. Entonces empezar a unir a personas que tengan fortalezas de los cuales uno es débil y que ese mismo tenga fortalezas en las cuales el otro es débil. Entonces ahí se hacen relaciones sinérgicas. Y ahí tenemos unas personas que hacen más que si fueran dos juntos, porque están actuando como un equipo donde uno se compensa con el otro. Pero la única manera de ser diseñadores y constructores de equipos compactos es conociéndolo. Es como lo hace un coach deportivo. El coach no está en el campo de juego, ni bateando pelota, ni bateando. Es una persona que está viendo el movimiento, tiene una estrategia previa y sabe quién puede hacer una cosa y entonces a este lo mando allá y al otro, esto no lo voy a poner aquí o este no lo voy a dejar en banco un rato porque yo sé que él tiene un desarrollo pero un explosivo, entonces bueno, yo lo voy a utilizar en el momento en que necesite una intervención que sea puntual para producir la diferencia de repente de ese punto que me va a hacer ganar. Y eso lo llevamos a las empresas más o menos lo mismo. Con un enfoque sistémico estoy seguro de que eso se va a comprender. Otro punto que me parece importantísimo es que tenemos que estar alineados con la autogestión, la autonomía y autoconfianza y pedirla, que seamos generadores de procesos, de resultados, que tengamos autonomía para desarrollar decisiones y la autoconfianza para que se haga. Claro, esto hay que hacerlo con un equilibrio. No podemos irnos para el otro extremo, hagan lo que quieran, porque eso tampoco funciona. Simplemente por eso es que somos personas con más formación y más madurez, que podemos saber, no vamos a dejar que el muchacho se caiga por el barranco, o sea, simplemente vamos a estarlo monitoreando y sabiendo que tiene autonomía, pero decirle, epa, mosca, que ahí hay un hueco, mosca, vente para acá, no voy a dejar que te caiga en el hueco porque yo te estoy cuidando, pero ahí es donde se juegan un poco esas cosas que no hay una regla matemática como tal para decirlo, ahí es donde entran los elementos de intuición y todo ese tipo de cosas. Y bueno, en función de esta parte, considero que es fundamental estar dispuesto a aprender y sobre todo a desaprender las cosas que no nos funcionaron antes y aprender las cosas que funcionan ahorita. Y eso es una responsabilidad nuestra, eso no es responsabilidad de más nadie. Eso sí, el punto final es fundamental porque nosotros tenemos que estar alineados con los objetivos empresariales, pero muy importante también estar alineados con el desarrollo del potencial de cada colaborador. Nosotros tenemos que ser, en una oportunidad escuché, no es que son mis hijos, no considerarlos hijos porque hijos es a otro espacio, digamos. Pero sí es pensar que de nosotros depende el desarrollo de esa persona. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes del desarrollo del potencial de cada colaborador.
Esa es nuestra responsabilidad. Ellos probablemente nos pudieran sugerir, mira, a mí me gustaría tal cosa, y entonces ahí uno evalúa, y entonces si uno siente que está fallando en tal área, por decir algo, en la área de redacción, bueno, váyase por un curso de redacción, que es muy impulsivo, bueno, un poquito de inteligencia emocional. Todo ese tipo de cosas son elementos que al final van a producir el segundo punto, equipos compactos y comprometidos con la empresa. Entonces, la invitación es a adoptar los nuevos paradigmas. Es así como que nos pusieran en la puerta de nuestra oficina un muchachito y nosotros decimos, oye, ¿dónde llegó este muchachito? Bueno, pero yo lo voy a adoptar y yo de ahora en adelante voy a hacer una serie de elementos, y la sugerencia que le doy es, hay que hacer cambios en la estructura de la organización como punto inicial. Y no me estoy refiriendo, como lo dije anteriormente, acaba con toda la empresa, ahora vamos a buscar a cómo funciona, por decirles algo, Google, y vamos a poner mesa de ping-pong en la oficina. No, eso hay que pensarlo muy bien. Los cambios estructurales deben hacerse progresivamente, ver cuáles funcionan y cuáles no funcionan para nuestro caso particular. Cuando cambiamos la estructura de la organización, esos son pasos lentos, muy pensados, sobre todo monitoreando cuáles son los resultados para que en caso de que ese no sea, recoger y ajustar, pero hacerlo, hay que irlos haciendo, un poquito pensando en el nuevo paradigma. Las relaciones entre todos los niveles es importantísimo. Desde hace muchos años se están hablando de estructuras planas. Y lo plano no necesariamente tiene que estar en un cuadro, lo plano tiene que estar internalizado en cada uno. Nosotros tenemos que estar pendientes de desarrollar círculos virtuosos donde se propenda a hacer una conversación entre todos los elementos, todas las personas que están en los niveles, que se pueda hacer la escucha sublime, que es lo que llamamos nosotros muchas veces, de escuchar hasta lo que no nos están diciendo. Esto es un proceso de entrenamiento. El nivel de escucha hay que incrementarlo y es fundamental hacerlo. Pero no porque lo pongamos en un cuadro ni el organigrama, sino internalizarlo y hacerlo efectivo. Y el inicio debe estar en los niveles más altos de decisión, porque si por ejemplo un departamento decide comprar este nuevo paradigma, pero el resto de la organización va por otro lado, eso no va a funcionar. Yo recuerdo con mucha satisfacción en ese sentido cuando yo empecé a trabajar en la fábrica de tubos Armco, una fábrica que yo creo que ya no está, no estoy seguro, en Corralito, cerca de Los Teques, donde cuando yo venía, imagínense, de cartones de Venezuela, en esa época era Container Corporation, ellos tenían unas políticas de mantenimiento espectaculares. Esa planta estaba como una tacita de plata, y resulta que cuando yo llego a tubos Armco, caramba, me fue un choque psicológico fuerte, pero ahí está el factor, el pero que es importante. Yo hablo con mi jefe, yo estaba como ingeniero de planta en ese momento, mi jefe me dice, mira Arnaldo, necesitamos hacer unos cambios porque, como te puedes haber dado cuenta, esto es un desastre. Pero tú tienes carta blanca. Nunca se me olviden esas palabras. Lo único que necesito es que me convenzas. Y él era una persona somos amigos actualmente, una persona que era muy amplia. Dice, lo único que yo necesito es que tú me vendas la idea, pero tienes carta blanca para hacer los cambios que necesites. Claro, yo venía con una formación en mantenimiento industrial fabulosa de primer nivel. Y bueno, empecé, mira, hay que hacer esto, hay que comprar herramientas, hay que meter equipo de seguridad industrial a la gente, hay que invertir en esto, hay que comprar tal equipo, total que ahí sí se hizo un cambio fundamental en esa planta. Yo empecé a hacer monitoreos del mantenimiento porque yo sabía que unos programas de mantenimiento preventivo bien implementados, que estaban aprobados por los niveles más altos, porque Carmen me decía en ese momento, no te preocupes que yo me encargo del presidente de la compañía, que él está en Caracas, él ya está alineado con este cambio que queremos aquí en la planta. Entonces, bueno, ya los altos niveles de decisión estaban alineados con esa decisión.
Y yo empecé a monitorear y demostré, que eso lo dicen los libros, pero yo tengo la satisfacción de haberlo demostrado, que un programa de mantenimiento preventivo incrementa la productividad de la planta. Me consta. O sea, lo puedo decir porque no claro, lo leí en libros también, porque yo después me convertí en un fanático del mantenimiento. Y bueno, de alguna manera eso ha sido un estilo de vida para mí, porque era lo que me decía un gran instructor que tuve ya también, que me decía que tú no puedes llegar a tu casa vuelto un desastre y venir a la planta y querer hacer mantenimiento. No puedes llegar con el carro destartalado y después querer implementar planes de mantenimiento. Entonces, un estilo de vida, es integral y hay que asumirlo como tal. Entonces, bueno, con un clima emocional diferente, como estaba diciendo anteriormente, que las personas estén conscientes de que hay una verdadera intención de compartir las inquietudes, que se escuchan a las personas, con ese clima emocional diferente y entrando en ser más, utilizar más la indagación y menos la proposición, empiezan a aparecer cosas interesantísimas, porque cuando se indaga, empezamos a caer en el punto adicional que les coloco, que es nosotros debemos propiciar la pregunta adecuada en lugar de la respuesta correcta. Porque normalmente la respuesta correcta está asociada a unos elementos preestablecidos. Si tú dices lo que yo tengo anotado como respuesta, así como quien quiere ser millonario, entonces tienes los puntos. No, aquí es preguntar, ¿qué pasaría si nosotros hacemos eso? ¿Qué opinas tú de hacer en tal cosa? Entonces, si hacemos propuestas de preguntas y no esperamos una respuesta correcta, probablemente abramos un abanico de opciones inimaginables. Bueno, partiendo de estos dos puntos que son los fundamentales, cuando nosotros tomamos acciones, descubrimos potencialidades, porque nos damos cuenta, darnos cuenta de que eso funciona, de que los cambios son importantes y que son fundamentales hacerlo. Cuando nos damos cuenta, tomamos acciones, aparecen potencialidades. Y pueden son infinitas, las potencialidades son infinitas. Por eso es que entonces yo voy a invitarlos a que esta pausa que nos agarró a todos en todo el mundo, nos invita a la reinvención. Vamos a aprovechar, sabemos que todos estos han habido problemas gravísimos. El empresariado venezolano ha estado sometido a una serie de retos que, oye, que hace unos años ni siquiera se hubiesen imaginado. Sin embargo, hay una pausa ahora. Vamos a reinventarnos, vamos a pensar en las cosas que pueden ayudarnos a que cuando iniciemos en los procesos, porque todo pasa, eso es una máxima, todo pasa, las cosas buenas y las cosas malas pasan. Entonces, cuando esto pase, por supuesto, no va a ser igual que como antes, porque realmente esto ha sido un quiebre. Aquí estamos, realmente es como si se hubiese reseteado la computadora del mundo. Realmente está mal inicio. Vamos, ¿aló? ¿Perdón? Ok. Bueno, vamos ya estamos terminando. La pausa invita a la reinvención y esa es la invitación. Y me voy a apoyar en 3 propuestas. Tenemos que pensar en el equilibrio dinámico, así como el de los móviles, eso que uno ve, que uno sube, otro baja, pero cuando este baja el otro sube y así al final uno cree que está flotando en el aire, pero realmente está en un equilibrio dinámico. Tenemos que partir de la premisa de comprender y aceptar de las relaciones de interdependencia entre los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, económicos, sociales y culturales que existen. Esa es una realidad. Y aceptarlo, comprenderlo y aceptarlo. El otro propuesta, pensar en una visión que es dejar de perseguir el crecimiento continuo, desmesurado y constante de la economía, porque el mundo se comporta como un ser que tiene altos y bajos, como una sinusoide, altos y bajos. Y pienso que de alguna manera, sin intención de dar cátedra al respecto, creo que de alguna manera lo que ha sucedido con esta pandemia es así como paren el mundo un rato, porque la cuestión iba así como un motor embalado, ¿no? Y probablemente si le dejamos un punto a esta reflexión, tenemos que estar conscientes que ese crecimiento continuo tiene consecuencias y tenemos que estar conscientes de que eso es real.
La idea es que algo suba para que otro baje y mientras eso otro baje produce el crecimiento de otra cosa. De hecho, yo siempre me acuerdo de mis clases que decía que todo crecimiento viene con la semilla del decrecimiento. Igualmente el decrecimiento viene con la semilla del crecimiento dentro de ella, ¿no? Y hay que pensar en eso. Y el tercer punto, que es importantísimo, buscar cooperación e interdependencia para generar los cambios necesarios. Eso también tiene consecuencias. Y de hecho, si quieren, pregúntenle a empresas grandes que están haciendo cooperación con su competencia. Una cosa que antes era nunca visto, ¿no? De hecho, era prohibido. O sea, ni siquiera pues tenés amigos en la competencia y menos una relación sentimental. Ahora resulta que se está proponiendo, mira, ¿qué hiciste tú en esto con lo otro? Porque al final la relación ganar-ganar sigue funcionando igual en la competencia. Entonces, bueno, finalmente quisiera darle las gracias. Creo que me pasé un poquito del tiempo, pero bueno, creo que estamos en tiempo todavía. Aquí están, yo tengo mi cuenta en Instagram, Arnaldo González Grat, tengo mi Twitter y bueno, aquí está el sello de la FICOP, soy coach ontológico certificado, aunque siempre digo que soy más consultor que coach porque el coaching me ha dado, son herramientas conversacionales muy, muy, muy valiosas. Sin embargo, mi experiencia previa como ingeniero y después como magíster, digamos desde el punto de vista de peso, pesan más. Pero las competencias conversacionales son invaluables y recomiendo a cualquier profesional que haga un entrenamiento. Pero no un entrenamiento de fin de semana, por favor, porque eso es lo que los coaches los tiene desvalorizados. En el instituto donde yo me formé fueron 400 horas de entrenamiento teórico práctico. Entonces, si lo van a hacer, háganlo bien. Realmente es mi sugerencia final. Y bueno, y finalmente hablar un poco del empresariado venezolano, que realmente tengo que darle un reconocimiento porque, oye, están sometidos a unos serios retos, pero están abocados a no rendirse. Todos los días se levantan abriendo la Santa María porque están dispuestos a jugársela. Yo pienso que el hecho de mantener una empresa abierta en esta situación denota que no se está trabajando desde el pesimismo ni de la desesperanza, que se está trabajando con un criterio claro de que se quiere sobreponerse a las adversidades. Y bueno, mi respeto a todo el empresariado venezolano que seguramente está ampliamente representado en la Cámara de Comercio de Caracas. Bueno, yo estoy listo. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias, Arnaldo. Voy a cerrar aquí entonces la presentación, ¿ok? Bueno, damos por terminada nuestra sesión de hoy. Nos seguimos entonces encontrando en estos espacios creados por la Cámara de Caracas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Nuestras redes sociales, @Cámara de Caracas, en donde estamos presentes, Twitter, Instagram, YouTube. Sugerencias, comentarios, aprendizajes de esto, estamos a su total disposición en camaradecaracas@gmail.com. Un gusto haberlos tenido el día de hoy y nos vemos en las próximas actividades.